Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó, para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo: «Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se celebra en la Iglesia la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Rosario. Muchos católicos hacemos prácticas de piedad, pero no sabemos de dónde surgen. Sin embargo, es hermoso ver cómo en obediencia a su Madre Iglesia las hacen y nutren su devoción. Una de esas prácticas es el Santo Rosario. El Santo Rosario surge en el año 1212, cuando Santo Domingo de Guzmán, mientras estaba en Tolosa, pedía en oración ayuda para combatir un grupo hereje del momento, es decir, un grupo cristiano que se estaba saliendo de la doctrina católica. La Virgen María se le apareció y le entregó el Santo Rosario como respuesta a esta súplica. Entonces Santo Domingo de Guzmán vio en el rezo del rosario un escudo no solo para vencer la herejía, sino como una forma de encontrar refugio y consuelo, fuerza y confianza al momento de afrontar y superar las dificultades de la vida. Sin embargo, fue en el año 1500 donde el rezo del rosario ayudó a algunos pueblos a alcanzar la victoria en medio de diversas situaciones y allí empezó a propagarse aún más. Es decir, empezó a conocerse más. En el rosario los creyentes vemos un instrumento que nos fue dado por la Virgen para contemplar a Jesús meditando sobre su vida, amarlo y seguirlo. Tanto en las apariciones de Fátima como de Lourdes, la Virgen María nos dice insistentemente que recemos el rosario para superar las divisiones, las discordias, los males en el mundo, en nuestra familia y en nosotros mismos. Muchos católicos hemos dejado en algún momento de nuestra vida de fe de rezar el rosario porque se siente pereza o de pronto el cansancio nos impide hacerlo o pensamos que nuestra oración corta es suficiente. A nivel personal podemos decir que como familia hemos sido beneficiados de un acto de piedad que antes no entendíamos y lo hacíamos de pequeños por tradición. Después lo dejamos por mucho tiempo. Pero ahora volvimos a rezarlo y hemos sentido a nivel familiar el poder de Dios a través del rezo del Santo Rosario y hoy te invitamos a ti a rezarlo de nuevo. En el Evangelio de hoy, Jesús nos presenta la parábola del buen samaritano para hacernos comprender la diferencia entre la fe muerta y la fe viva. Vamos a reflexionar sobre la actitud de los personajes de la parábola y el mensaje que Dios nos quiere brindar hoy a partir de los siguientes 3 puntos.
Primero, cuando el miedo no nos permite actuar. Segundo, cuando por tibieza no actuamos. Y tercero, cuando actuamos a pesar del miedo. Primero, cuando el miedo no nos permite actuar. Dice el Evangelio que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Quizás fueron muchas las preguntas que se hizo el sacerdote al ver al hombre herido a un costado del camino. Tal vez el dejarlo allí y seguir de largo no respondió necesariamente a su falta de caridad, y tal vez otros factores como el miedo, el peligro o el temor a contaminarse hicieron que éste no actuara en favor de aquel hombre. En el contexto del Antiguo Testamento y la ley judía, la pureza ritual era un aspecto fundamental de la vida religiosa. Los sacerdotes tenían estrictas reglas sobre lo que podían tocar y con quién podían interactuar para mantener su estado de pureza. Esas leyes se derivaban principalmente del libro de Levítico en la Biblia. El sacerdote pudo haberse enfrentado a un dilema ético. Si tocaba al hombre herido y este hombre estaba muerto o incluso solo gravemente herido, el sacerdote se volvería impuro según las leyes judías. El sacerdote podría haber temido el escrutinio social y religioso. La comunidad podría haberlo juzgado por haberse vuelto impuro, incluso si estaba tratando de ayudar a alguien necesitado. La presión social y el miedo podrían haber llevado al sacerdote a decidir pasar de largo para evitar cualquier complicación que surgiera de violar las leyes de pureza ritual. ¿Cuál habría sido la respuesta de Jesús ante el dilema ético del sacerdote? Vayan pues y aprendan qué significa: misericordia quiero y no sacrificio. Tal vez cuando escuchamos la narración del buen samaritano no podamos entender cómo el sacerdote pasó de largo, pero ¿acaso no pasamos de largo con frecuencia en nuestro diario vivir? Don Emilio pasaba sus días sentado en su mecedora, mirando a través de la ventana. Su esposa había fallecido 10 años atrás. Los recuerdos felices se mezclaban con la tristeza palpable de la indiferencia que lo rodeaba. Cada vez que escuchaba el sonido de un automóvil que se detenía frente a su casa, su corazón se llenaba de esperanza, pensando que podía ser alguno de sus 2 hijos, solo para ser aplastado por la decepción cuando el vehículo pasaba de largo sin detenerse. En las noches solitarias, a veces las lágrimas llenaban sus ojos mientras recordaba los días en que su casa estaba llena de vida y amor. Se preguntaba qué había salido mal, porque su propia sangre parecía haber olvidado el significado de la familia y la compasión. La indiferencia de su familia lo sumía en una profunda tristeza, creando un vacío emocional que ninguna cantidad de posesiones materiales podía llenar. Segundo, cuando por tibieza no actuamos o actuamos a medias. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice: Así que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en diferentes funciones, especialmente la de ser guardianes del templo, y se les exigía un nivel estricto de santidad y pureza. Quizá el levita compartía el temor del sacerdote, o tal vez iba de afán y no lo consideró importante, pensando que en otra oportunidad haría otra obra buena. Tanto el sacerdote como el levita pensaron solo en ellos mismos. Quizá el levita sintió compasión, pero esto no pasó de ahí, solo una buena intención sin acción. La tibieza espiritual es una enfermedad que corroe el espíritu y la sufren aquellos que alguna vez han buscado al Señor. Nace de la falta de constancia en buscar la fuente del amor, en buscar a Dios. Imaginemos que vamos a atravesar un río caudaloso y si queremos llegar a la meta, no podemos parar de bracear, de nadar, porque si no la corriente nos arrastrará quién sabe dónde. Así es la vida espiritual. Y cuando estamos tibios, vamos siendo cada vez más inconstantes en la oración, en los sacramentos, en las buenas obras, y anestesiamos nuestras conciencias pensando que lo poco que hacemos es suficiente, o que una cosa compensa a la otra. Quizá el levita pensó que no era necesario ayudar a ese hombre, porque tal vez en su labor de levita ya hacía muchas cosas buenas. Muchos de nosotros estamos o hemos estado aquí. Hay que distinguir la tibieza espiritual, que es culpa nuestra, a la aridez espiritual permitida por Dios.
La tibieza es causada por nuestra inconstancia. La aridez espiritual es la falta de sentimiento aún llevando a cabo las prácticas espirituales que Dios nos pide, puesto que así Él fortalece nuestro espíritu poniendo a prueba nuestra fidelidad. Es decir, nos sentimos inundados de su gracia y le seguimos, y aún le seguimos cuando nos sintamos su gracia. Pero la tibieza espiritual es culpa nuestra, es a raíz de ser inconstante en buscarle, en buscar su amor. Es posible que ambos actores hayan justificado su tibieza al ayudar al prójimo. ¿Te suena familiar? Lo quiero ayudar, pero no tengo tiempo. Ay, no, es mejor no dar plata. ¡Qué susto! ¿Qué tal que me haga algo? Ay, qué lástima, pero no tengo dinero. Si le ayudo, de pronto le hago un mal. Ay, no, es que es mejor enseñar a pescar que dar el pescado. Y al final no hacemos ni lo uno ni lo otro. Y finalmente, anestesiamos la conciencia y seguimos alimentando la indiferencia. Cierto día llega uno de los dos hijos de Emilio, James, quien va más o menos 2 veces al mes a verlo y a mirar en qué le puede ayudar. Emilio siente una alegría inmensa al verlo, aunque charla solo un momento con él, puesto que luego gran parte del tiempo se sienta en el sofá a atender asuntos de su trabajo en el celular. Sin embargo, Emilio se conforma con verlo y saber que lo tiene cerca, así sea unos pocos minutos, puesto que el otro hijo hace muchos meses que no lo ve y no sabe mucho de él. Tercero, cuando actuamos a pesar del miedo, como lo pronunció Martin Luther King Jr., un famoso pastor estadounidense, en su último discurso un día antes de su asesinato. La diferencia entre la respuesta que brindaron el sacerdote y el levita y la que brindó el samaritano está en la pregunta que se hicieron. Mientras que los 2 primeros personajes se preguntaron, si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar? El samaritano se preguntó, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasar con él? Aquí sucede algo muy particular y es que los samaritanos y los judíos eran enemigos. Los 2 primeros personajes que pasaron eran judíos y vieron un judío en necesidad. El último personaje que pasó era supuestamente su enemigo, un samaritano, y fue quien le ayudó. La fe viva es una fe activa en la que se conserva el amor a Dios y se confía en Él, pero además se demuestra el amor a Dios mediante las obras, poniendo por encima las necesidades de los demás. Muchas veces escuchamos hablar a las personas de la siguiente manera: no podemos conseguir tantas cosas, uno no se lleva nada de eso, es mejor viajar, eso es lo único que uno se lleva. Hoy quiero decirte algo, no te llevas ni las cosas ni los viajes. Lo que tú te llevas son tus buenas obras y eso no quiere decir que uno no pueda conseguir. Pero si tú haces un viaje y en ese viaje ayudas a alguien, pues ese ayudar a alguien es lo que tú le entregas a Dios, no tu viaje. Si tú consigues bienes materiales, pero en ese camino te preocupas por ayudar a los que no tienen, tú no le entregas a Dios tus bienes materiales, pero sí le entregas a Dios las buenas obras que hiciste con las personas que lo necesitaron. La bondad permite darle vida a nuestra fe y es la virtud que transforma corazones, mostrando la mano de Dios actuando a través de nosotros. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 19, dice lo siguiente: Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta ropa y comida necesarias para el día, y si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe, por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos, muéstrame tu fe sin hechos, yo en cambio te mostraré mi fe con hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan. Esos versículos anteriores son contundentes y nos llevan a reflexionar sobre nuestro comportamiento y los frutos que damos de nuestra fe. En estos versículos no se nos indica que trabajemos por los necesitados en lugar de tener fe, ni que los actos de bondad sean más importantes que la fe en Cristo. Lo que indica Santiago es que como consecuencia de nuestra fe debemos realizar acciones en favor de quienes lo necesitan. Nos llama a la coherencia entre nuestro profesar y actuar. Nos dice que si en realidad creemos en Jesús debemos actuar como Él.
Alba, vecina de Emilio, empieza a notar esos ojos tristes asomados en la ventana de vez en cuando. Cierto día, don Emilio salió a tomar el sol. Entonces Alba vio la oportunidad de saludarlo y conocerlo más. Ella le preguntó si podía visitarlo, a lo que don Emilio asintió con mucho gusto. 2 veces a la semana Alba iba a saludarlo. Lo escuchaba a veces largos ratos, contar las mismas historias una y otra vez. También de vez en cuando hacían oraciones cortas juntos. Y a veces le llevaba algo de comer o lo invitaba a compartir el almuerzo junto con su esposo y sus hijos. Aunque Emilio sentía mucha nostalgia por sus hijos, el amor de esa familia hacia él fueron como el cirineo cargando la cruz de Cristo, alivianando un poco el peso de su soledad. No era fácil para Alba y su familia, pero trataban de ser intencionales siguiendo el ejemplo del buen samaritano. Hoy, preguntémonos todos, ¿por qué aquí nadie sale libre, ni siquiera estos servidores que hoy les hablan a ustedes? ¿Qué prójimo hemos venido ignorando? Se llaman hijos, hermanos, padres, tíos, vecinos, alguna persona humilde que conozcamos o el desconocido sin techo que nos encontramos en la calle. Si no nos nace ayudar, si nos da mucha dificultad amar, unámonos a la fuente del amor para vencer esa tibieza que no nos permite salir de la indiferencia y demos una mano a nuestro prójimo que muchas veces no requiere dinero, sino amor, afecto y tiempo. Oración. Amado Padre, hoy tu palabra toca fibras en nuestro ser, porque hemos sido muchas veces como el sacerdote y el levita, y muy pocas como el samaritano. Perdónanos, Señor, por las veces en que hemos descuidado a nuestro prójimo más cercano, a nuestros padres, hermanos o familiares que están atravesando algún problema, especialmente la soledad. Perdona, Señor, nuestra indiferencia y nuestras justificaciones para anestesiar la conciencia de hacer lo que nos corresponde hacer con nuestro hermano necesitado. Señor, hoy aceptamos nuestra tibieza espiritual, que produce también esta indiferencia ante los demás. No queremos estar lejos de ti, te necesitamos, tú, fuente del amor, tú que lo eres todo. Cobíjanos hoy, Señor, con tu amor y ayúdanos a ser conscientes de nuestro prójimo y sus necesidades. Ayúdanos a no ser egoístas y a pensar en quienes necesitan nuestro tiempo, esfuerzo y recursos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.